A este séptimo encuentro que ASNEF, junto a la ley, les venimos ofreciendo desde hace ya más de 3 años. El objetivo de estos encuentros, como todos bien saben, es tratar aquellos temas de actualidad que en materia financiera, en muchos casos, hoy en materia de ciberseguridad, nos centramos para tratar de aportar pues la experiencia y el conocimiento de todos los invitados que hemos venido teniendo durante estas 7 sesiones. Hoy en concreto, en este encuentro digital, vamos a hablar sobre las ciberfraudes desde el punto de vista de la prevención y detención. El objetivo de este encuentro de hoy es contribuir a dar una mayor cultura de ciberseguridad y a, de alguna forma, enseñar o mostrar a qué nos encontramos cuando todos vamos y utilizamos los medios digitales e Internet. Desgraciadamente, uno de los negocios más lucrativos que nos encontramos hoy en día es la compraventa de información tanto en mercados como en aplicaciones especializadas. Y esto se debe a que la ciberdelincuencia cada vez está demandando más esta información para después ser utilizada. También es cierto que las entidades disponen cada vez más de medios y herramientas para poder luchar contra estos ciberdelincuentes. Herramientas que tienen que estar en constante pues actualización y revisión para que realmente sean efectivas. Desgraciadamente, el mundo en el que nos movemos no tiene las mismas reglas para todos y, bueno, pues por parte de los ciberdelincuentes no tienen que cumplir una cantidad de normativa que las entidades y las empresas sí que tienen que cumplir cuando tratan con sus clientes. Eso nos hace ir siempre un poquito por detrás, pero no hay que desalentarse y seguir trabajando y poniendo al día esas herramientas que tenemos. Y bueno, también es verdad que la inteligencia artificial está aquí, ya es un hecho, y nos permite poder luchar de una forma más importante contra esta ciberdelincuencia, pero también es verdad que para los ciberdelincuentes también la inteligencia artificial es una herramienta muy atractiva que usar contra las entidades y contra nuestros clientes. Pues eso es lo que vamos a tratar esta tarde de compartir con ustedes. Espero que les sea interesante el panel que hemos preparado hoy con expertos de gran nivel y que les voy a presentar a continuación. Yo no voy a estar como moderador, vamos a tener un moderador que es mucho más conocedor y especialista en la materia que yo, que es Víctor Masip, que es director de Información y Tecnología en Withing Bank y responsable del área de seguridad de esta entidad. Por otro lado, tenemos también con nosotros a Antonio López, que es inspector jefe en segunda actividad del Cuerpo de la Policía Nacional y responsable de seguridad operacional del Corte Inglés. Por otro lado, también tenemos con nosotros a un comandante de la Guardia Civil, jefe del Grupo de Ciberdelincuencia Criminal de la Unidad Técnica de la Policía Judicial. Y por último, tenemos a Gregorio Parrado, que es especialista en ciberseguridad y prevención del fraude, con amplia experiencia en proyectos de inteligencia bancaria y a nivel internacional. A todos ellos quiero darles las gracias por estar esta tarde con nosotros, por aportarnos vuestros conocimientos y experiencia en la materia y esperemos que entre todos pues, podamos seguir avanzando contra lo que nos encontramos cada día en el negocio de las entidades y en el día a día, que no es poco, aunque tenemos herramientas, pero los malos también las tienen. Pues por mi parte, nada más que agradecerles a todos ustedes estar hoy esta tarde con nosotros. Luego habrá una ronda de preguntas, saben cómo venimos haciendo habitualmente, que pueden dejarlas en la aplicación y nosotros las iremos leyendo, el moderador las va leyendo. Víctor, muchas gracias y cuando quieras. Muchas gracias, Ignacio. Empezar por agradecer a ASNEF y la ley esta oportunidad que nos brindan de estar aquí con todos ustedes para poder comentar un tema de tanta actualidad y que nos está impactando tanto a nivel social como es el tema del ciberfraude. Es un privilegio estar al lado de mis compañeros ponentes que tienen una amplia experiencia y nos van a permitir tratar desde un enfoque práctico y con una visión muy pragmática vinculada a los casos reales y a nuestras experiencias que hemos vivido, cómo los delincuentes tratan de engañarnos y cómo tratan de llegar a usar casos reales en los que comprometen a nuestros compañeros dentro de las empresas, a la propia sociedad y a la gente que
que desde en nuestra vida colabora, en nuestras familias, nuestros amigos, se sienten víctimas de este tipo de eventos. Y hemos establecido una serie de temas que queríamos tratar con ustedes, que están totalmente abiertos a una ronda de preguntas que veremos después, pero si comenzamos, queríamos empezar por dar una visión de cuál es la forma más común de cometer este tipo de ciberfraudes, de tratar de dar una visión de cómo tratan de engañarnos en todos los foros este tipo de delincuentes. Entonces, Alberto, si te parece, nos comentas tu visión al respecto. Bueno, primero de todo, buenas tardes. No puedo empezar, desde luego, sin agradecer tanto a SNEF como a Ley. Primero, que haya contado con Guardia Civil, pues bueno, para compartir este ratito con ustedes. Y después, sí que es verdad, para agradecer también este tipo de iniciativas, porque al final uno de los grandes problemas que tenemos, y ya me voy adelantando a lo que se va a hablar, es un poquito pues esa necesidad de mejorar la higiene digital, la concienciación de la sociedad, porque realmente al final podemos tener muchas policías, podemos tener muchos investigadores, pero son unos delitos nuevos y el problema de base no lo vamos a solucionar hasta que los propios usuarios sean conscientes de estos temas. Entonces, experiencia nuestra de fraude. El problema, focalizarlo en uno solo es complejo. Es decir, ahora mismo el abanico es inmenso. Si me permiten simplemente unas cifras, en el ámbito de la ciberdelincuencia, en los últimos 5 años, solamente desde el 2018, han aumentado los delitos que conocemos, que nos denuncian a los cuerpos policiales en España un 133%. Pero es que si nos remontamos al año 2016 es un 500% más, o sea, una auténtica barbaridad. A día de hoy, ya 1 de cada 5 delitos que tenemos que se denuncian en España ya es cometido a través de nuevas tecnologías. Y eso es lo que se está notando. Pero el problema gordo es que de esos 1 de cada 5, el 90% de esos delitos, el 90% son fraudes. Estamos acostumbrados a siempre más mediáticos, tema de ámbito ciberataques, ataques complejos, pero el problema del 90% son fraude, ¿vale? Y a eso es realmente a lo que nos tenemos que dedicar estos recursos. Y cuando me refiero a fraudes, me refiero exclusivamente a estafas por Internet, ¿vale? Y nos tenemos que enfrentar a ellas pues, con las herramientas que tenemos, tanto a nivel de investigación como luego a nivel normativo. Poco a poco se está viendo un cambio de tendencia y ya poco a poco ya nos empezamos a preocupar más por estos temas. El ejemplo, el último cambio normativo que ha habido con la modificación del Código Penal, la 14 de 2022, donde ya incluimos una variante de estafa. Incluimos ya lo que es la estafa impropia. Añadimos a la estafa clásica del engaño, el perjuicio patrimonial, el engaño insuficiente y demás, a lo que es el uso fraudulento, ¿no? Ya de unos datos vinculados a un pago. Y esa tipificación, al final, nos abre pues, muchas puertas a los investigadores pues, para pedir nuevas medidas, para focalizar más la investigación. Pero bueno, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿No? Que es un poquito la pregunta que nos decía Víctor. Pues el principal problema que tenemos es el robo de las credenciales de pago. Normalmente, ahora mismo, uno de los grandes problemas que tenemos pues, son todas técnicas de suplantación de spoofing, especialmente lo que es llamado, ¿no? el spoofing y descender, es decir, ese spoofing donde recibimos la llamada telefónica y realmente vemos el encabezado de alguien de confianza, nuestro banco, nuestro gente que conocemos y realmente tenemos detrás a los ciberdelincuentes. Esto mediante llamadas telefónicas, mediante mensajes SMS, yo creo que a lo largo de la tarde saldrán en las mesas. El segundo gran problema que tenemos es, y ya orientado más a las empresas y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, es todo lo relacionado con el Business Email Compromise, con el BEC, ¿vale? El correo, también mediante técnicas spoofing, donde nos piden que, oye, hay un cambio de la empresa con la que estamos trabajando, hay un cambio en la cuenta de abono, a partir de hoy hay que pagarlo y en esa comunicación la emiten los cibercriminales, ¿vale? A partir de ahí, pues se hacen transferencias y se pierde ingeniería económica, se pierde la trazabilidad del dinero. Y la tercera patita,
que ahora nos trae de cabeza y ya estaba más orientado un poquito pues al usuario, son las estafas por falsas inversiones con criptoactivos. El modus operandi genérico. Vemos, ahora mismo está de moda el asunto de los criptoactivos, vemos ofertas donde prometen ganancias en poco tiempo, metemos un poquito de dinero, a partir de aquí ya empieza el tema de ingeniería social, nos dan de alta en unos sitios web evidentemente completamente falsos, donde vemos que nuestras inversiones van subiendo de dinero y nos van engañando. Nuestro trader nos va engañando, nos va pidiendo cada vez más cantidad. Vemos que nuestro dinero o nuestra cripto va subiendo, incluso ellos se ofrecen a operar por nosotros, nos instalan un software en el ordenador pues para hacer ya las compras de las cripto en los exchanges, y el problema viene cuando ya queremos empezar a hacer esas retiradas. Empiezan con excusas, empiezan dilaciones, que sí que pagar tasas y demás, pidiendo más dinero, y ya cuando nos vienen las denuncias es cuando estamos hablando de estafas de cientos de miles de euros, personas que han perdido todos los ahorros. Y realmente estas tres son las más grandes con las que nos estamos encontrando. Ya después, a menor medida, pues tenemos todo el robo de datos clásico mediante lo que es el skimming digital, es decir, el skimming clásico del cajero automático, pues ahora pasa a sitios web donde esa pasarela de pagos están comprometidas, normalmente vulnerabilidades de páginas web, y ya roban esos datos y después ya quedan a disposición de los ciberdelincuentes. Y un poquito, resumiendo mucho, ya después ampliaremos, esa es la visión. Qué interesante, Alberto, la verdad. Te has dado una foto buenísima de cómo estos malos están avanzando y evolucionando cada vez más en tratar de engañarnos y llegar a utilizar a las personas para sus medios y sus fines. ¿Te parece, Gregorio, si nos cuentas un poco lo que comentaba Alberto de la higiene en la formación, en que la gente esté concienciada de que esto es un problema real y que tenemos que luchar todos juntos para que no nos terminen engañando? Claro, bueno, primero que todo, gracias a NEF, también a la ley, ¿vale? Por invitarnos a este webinar. En relación a lo que decía también Antonio, vamos a ver, detrás al final de todo esto, lo que nos encontramos es una ingeniería social. O sea, todos hemos escuchado ingeniería social, pero al final cada vez es más la gente que está picando en este tipo de estafas, ¿vale? Parte de lo que se estaba comentando, vamos a ver, hay muchas herramientas que ahora mismo todos los sectores, tanto de entidades financieras como pequeñas pymes, intentan implantar para mitigar este tipo de estafa, este tipo de fraude, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que al final la ingeniería social no deja de ser una manipulación psicológica, una manipulación psicológica que lo que hace es aprovecharse de todas esas vulnerabilidades humanas, en vez de aprovecharse de las vulnerabilidades técnicas. Y aquí es donde realmente entra toda la parte de correos de suplantación, llamadas, SMS. Yo creo que, sobre todo durante las campañas de Navidad, los medios hacen muchísimo énfasis en, oye, tener cuidado con todos los correos que te llegan de, tienes un paquete en correos, pincha en este link para ver el seguimiento. Toda esa ingeniería que están utilizando los malos, esa ingeniería social es lo que al final es donde se tiene que reforzar y es de donde se aprovechan también muchas veces por desconocimiento. O sea, la tecnología ha avanzado tanto y no solo la cantidad que ha avanzado la tecnología, sino lo rápido que ha avanzado, que la gente no es capaz de asimilarlo. No es capaz de asimilarlo también muchas veces por las prisas. Muchas veces a vosotros les habrá pasado que entráis a una página web y directamente dice aceptar cookies, van a aceptar, y realmente no leen lo que está dando el mensaje. Y muchas veces ese ingeniero lo que está haciendo que precisamente lleve a los malos a tener una tasa de éxito considerable, ¿no? También se aprovechan muchas veces del tema humano en el sentido de, oye, te llaman, tienes a tu niña enferma, la tienes en el hospital, por favor, te estoy llamando
envíame dinero. La gente automáticamente, porque es un acto instintivo, envía el dinero y se producen estafas en ese sentido. O sea, ahora mismo con la inteligencia artificial, lo que se hablaba también, se agrava más el problema. Se agrava más el problema en el sentido que ya no es solamente el que te llamen, es que simulan la voz de la persona. Y ya es otro tema que si a ti te llaman, te están simulando la voz de un familiar o de un amigo, en la mayoría de los casos, por no decir en un 80%, tiene tasa de efectividad, porque no paras a pensar en ello. Y bueno, y es un poco lo que en cuanto a ingeniería social se ve detrás de todo este tipo de estafas. Muchas gracias, Gregorio. En esta línea comentabas casos de suplantación de identidad, phishing, smishing, yo creo un poco todo lo que va asociado a tratar de que estos delincuentes suplanten a las otras personas para llegar a su fin, que al final es llevarse el dinero y muchas veces incluso cometer actos delictivos, como comentaba antes también Alberto. En este sentido, Antonio, ¿nos cuentas tú algún caso concreto, alguna experiencia que hayáis tenido que creas que sea interesante? Sí, con mucho gusto, Víctor. De nada, muchas gracias y a SNEF. Y bueno, como hemos hablado, yo voy a intentar aprovechar pues que he tocado este tema desde distintos puntos de vista, público, privado, nacional, internacional, desde el punto de vista de la banca y del comercio electrónico, a ver si soy capaz de reconstruir una especie de visión retrospectiva. Lo digo porque me pongo al otro lado de la cámara y bueno, pues a lo mejor algunos espectadores ocasionales pues dicen, madre mía, qué tremendo alud de siglas, de nuevas tecnologías, de nuevos fraudes. Yo voy a intentar reproducir lo que ha venido ocurriendo desde finales del siglo pasado y vea, si es posible, voy a intentar no decir ningún palabra en inglés y ningún palabra técnico. A ver si soy capaz, que no, la empresa no es nada fácil. A finales del siglo pasado, que era cuando yo me incorporé a este lío, lo que estaba maduro era lo que llamamos el candadito, era la implementación del cifrado, concretamente del cifrado de clave pública, que es el idóneo para Internet, en Internet y en concreto en la web. ¿Qué significaba esto? Pues que teníamos un nuevo campo de batalla, un nuevo espacio que era perfecto para ser colonizado por la banca y por el comercio. Un mundo infinito de posibilidades o con unas posibilidades muy difíciles de imaginar. Y efectivamente, yo creo que por aquel tiempo es cuando vino lo de la crisis de los .com, porque estaba desbordada la industria metiéndose en Internet, en la web. Pero de repente hubo una técnica, un modus operandi por parte de la industria criminal que supuso un parón importantísimo. Fue el phishing, esta palabra hay que decirla en inglés, no queda más remedio. Fue el phishing que obligó a que la industria reconsiderara cómo seguir desplegándose. Claro, cuando habíamos conseguido a través del cifrado que Internet fuera algo seguro, pues nos encontrábamos con que, digamos, la numeración de las tarjetas bancarias, por un lado, y las contraseñas, que es lo que viene a ser el primer factor de autenticación. Acordémonos, primero tenemos un factor de identificación, que es nuestro nombre de usuario, y a continuación tenemos que demostrar que efectivamente quien se está conectando es quien dice ser, que es el primer factor de autenticación, en este caso la contraseña. Pues todo iba seguro, pero claro, llegó lo que es la suplantación de identidad, el phishing, la suplantación de identidad, también se le llama spoofing, también se le llama robo de identidad, en fin, hay un campo semántico aquí que viene a significar más o menos lo mismo, salvo algunos matices. Tan importante, tan duro fue el golpe que en poco menos de 10 años se tuvo que implementar un segundo factor de autenticación ajeno a Internet, que sería lo que se llama, bueno, se llama 2FA, bueno, son iniciales, el OTP-SMS, el famoso código que recibimos por nuestro teléfono móvil. Si el phishing fue un golpe importante para la industria,
este segundo factor de autenticación fue un golpe muy duro para la industria criminal. Hasta tal punto fue así que tuvieron que reaccionar y reaccionaron en dos estrategias completamente distintas. La primera sigue orientada a lo que es el cliente, estaba orientada a capturar el OTP SMS de alguna manera. La segunda dijo, no, pues vamos a ir directamente a por los bancos. Este tema es fascinante, pero no lo voy a tocar. Pero bueno, estamos hablando de grupos criminales como Anunak, Carbanac, Fin7, Cobalt. Por cierto, tenemos que decir que el Cuerpo Nacional de Policía consiguió detener en Alicante en el 2008 a Denis Katana, que era precisamente el cabecilla de Carbanac. Fue una operación complejísima, perfectamente exitosa, y para que se den cuenta ustedes un poco cómo funcionaba aquello, porque es que no me resisto a contarlo, pues se controlaba los cajeros automáticos desde un punto de control, y en un momento dado se hacía que los cajeros automáticos expelieran todo el dinero que tenían en sus depósitos y allí tenían una mula para recogerlo. Así de espectacular era. La otra línea fue, vamos a por el OTP SMS. ¿Y de qué manera se puede capturar el OTP SMS? Bueno, pues básicamente tres. Una es atacando a la propia red SMS, en concreto a través de la duplicación de la tarjeta SIM, lo que llaman el SIM swapping, no sé qué decirlo en inglés, lo lamentamos, sería la clonación fraudulenta. Atacando a la propia red, y en este sentido lo que se puede hacer es contratar los servicios de un empleado desleal. Así ocurrió el año pasado en Estados Unidos, pues sentenciado, creo que fueron a 5 años de prisión, una persona que lo que hacía era redirigir los mensajes de correo electrónico. La otra manera de atacar al SMS era a través de las tripas del teléfono móvil. Virus instalados en el software de los teléfonos móviles. Es el caso de Zidmo, Bitmo y algunos otros que supusieron un impacto muy importante en la industria bancaria. Y por último, el que yo creo que es más interesante es inducir a error, engañar al propio usuario para que ceda este OTP SMS. Digo que es muy interesante, que es el caso práctico que voy a contar, pero es especialmente interesante para aquellos estudiosos del derecho penal que les recomiendo que tengan abiertos los artículos 248.1 y 249, porque este caso somete a estrés esos conceptos que conocemos, que son el engaño, la transferencia no consentida y la manipulación informática o artificio semejante. Bueno, no sé si luego tendremos oportunidad de ver cómo funciona el ataque de man in the middle, que es también para engañar al usuario y capturar este OTP SMS, pero bueno, es un procedimiento artesanal. El que yo voy a contar es un procedimiento completamente industrial. Tiene que ver con un código malicioso que se vino a llamar Timba, iba a decirlo en inglés, pero he podido resistirlo. Timba, también Gozi o Gosi y Susi. La manera de contarlo es ponerse desde el punto de vista del propio usuario, de la propia víctima. Esto estamos hablando 2015-2016. En España fueron atacadas 3 grandes entidades bancarias y por lo menos durante 2 años. Bueno, esto funcionaba de la siguiente manera. El usuario se metía en su ordenador, esto es ordenador, no estamos hablando de móvil, en el ordenador, tecleaba su dirección web, la tecleaba, no copiaba ni nada, o sea, entraba realmente en el banco. Introducía sus credenciales y una vez está dentro de su zona privada, esto es muy importante, aparece una notificación que dice: hemos tenido que bloquear su cuenta dentro de su zona privada. Hemos tenido que bloquear su cuenta porque le hemos remitido por error una transferencia, habitualmente era una compañía de seguros. Parte interesante es que ese apunte bancario se lo podía ver la víctima y el saldo estaba incrementado en la cantidad correspondiente. Entonces, lo que le planteaba el banco a la víctima es decir, bueno, si realmente esta cantidad cree que le corresponde, esa transferencia es legítima, pues recopile la información, la documentación que pueda y acuda a su oficina bancaria. Entonces, nada, le desbloqueamos la cuenta inmediatamente. Pero si no es el caso, si efectivamente es por error, pues mire, para evitarle que tenga que acudir y para desbloquearle inmediatamente la cuenta en este mismo momento, le hemos facilitado este botón para estos casos. Entonces, el usuario
se decide por el botón, evidentemente, se decide por el botón y activa la secuencia propia de cualquier transferencia. Es decir, se colocan las posiciones pedidas de una clave de firma, se recibe el OTP SMS y se introduce y ya está. Y el dinero recibido de manera impropia pues se ha devuelto. ¿Cuál es el truco? El truco es que nada de esto era cierto. De hecho, el navegador está gravemente comprometido, no existía tal transferencia por error, no se había incrementado el saldo en absoluto y, claro, cuando iniciamos la transferencia, la secuencia de transferencia, lo que estábamos haciendo era vaciando nuestra cuenta corriente, nuestra cuenta bancaria y la estábamos remitiendo a un actor malicioso, típicamente en los países del este. Y aquí es donde vamos a reflexionar un poco por estos elementos que recoge nuestro Código Penal. Primero, las manipulaciones informáticas. Bueno, son bien conocidas. La primera de ellas es el fork grabber, que es una especie de capturador de credenciales. Se capturan antes del cifrado y se remiten al actor malicioso, con lo cual le hemos capturado ya el primer factor de autenticación. Después tenemos la web inject, no se puede decir en español, web inject, que es una especie de película de acetato que se colocaría sobre nuestra pantalla, totalmente transparente, y que serviría de soporte para colocar la pantalla que nos alerta de la transferencia errónea y del botoncito para devolverla. Y finalmente el ATS, Automatic Transfer System, lo siento, que es capaz de capturar el intercambio de datos entre el servidor y el banco, porque ahora estamos conectados con el banco. Lo que ocurre es que manipulamos esos datos, incluimos una transferencia, incluimos el saldo añadido, no lo incluimos, simplemente lo hacemos ver para la víctima, para el cliente. Y aquí yo digo, habla el 249 de transferencia no consentida, pero fíjense ustedes, he dado el botón de adelante, he colocado las posiciones que me requiere de mi clave de firma, he introducido el OTP SMS. Bueno, no consentida, no lo sé, evidentemente es no consentida porque yo no estoy tirando contra esa, o sea, no quiero mandar esa transferencia, yo quiero mandar otra, o sea, es claramente una transferencia viciada, pero fíjense hasta qué punto se somete a tensión eso de transferencia no consentida. Yo aquí lo que creo es que esto está más orientado al engaño. Esto lo digo desde la más absoluta humildad porque yo no soy jurista. Pero si se dan cuenta, lo que virtualmente se ha creado es una especie de tinglado, como no sé si se acuerdan ustedes de la película El Golpe, se llama así precisamente tinglado. O sea, se arbitran todos los elementos digitales para que uno quede completamente engañado. Yo llamaré la atención al menos sobre dos. Uno de ellos, que la suplantación de identidad, robo de identidad, bla, 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 cuando se suplanta identidad del banco, en este caso, se suplanta desde una zona muy profunda, desde nuestra zona interna del banco, nuestra zona privada, después de introducir las credenciales. ¿Quién se va a meter ahí? Y la otra, por ejemplo, un detalle de calidad absoluta, cuando en una terminología bancaria te dicen, no, si esa transferencia es suya, recopila la información y acude a la oficina bancaria. Es que el engaño es completo y, por supuesto, ahí existe una voluntad decidida a llevar a cabo la transferencia. La cuestión está en eso, en que antes sí que, o sea, desde el punto de vista jurídico, yo creo que ha habido esfuerzos en intentar diferenciar, por un lado, lo que es la estafa tradicional de una nueva que sería la estafa informática. Lo que ocurre es que en la realidad que nos encontramos actualmente, esa línea divisoria es cada vez más permeable. Y bueno, con el concurso de la inteligencia artificial generativa, pues no quiero contar nada. Simplemente porque, ¿qué podemos hacer para evitar eso? Pues aparte de que hay mucha tecnología que aplicar, los desarrolladores tienen que poner mucha atención a este tipo de cosas, hay que desconfiar. Y esto es una cosa que me duele mucho decirlo porque yo creo que la confianza es uno de los pilares de la civilización. Pero lo cierto es que cuando nos metemos en lo digital
hay que tener siempre un poquito de desconfianza. Yo creo que... Gracias, Antonio. Nos has dado una visión muy completa de dónde estamos. Al final, nos movemos en un entorno súper complejo, cada vez más sofisticado. Nos ha contado Antonio cómo han ido evolucionando los ciberdelincuentes. Tenemos cómo los demás y los que estamos en el otro lado hemos ido tratando de reforzar y proteger al consumidor y cómo estamos tratando de ayudar desde el punto de vista de las entidades. Pero al final aquí hay un componente que creo que ha salido en las 3 intervenciones, que tiene mucho que ver con la importancia de la educación, la formación y la concienciación, para que todos seamos conscientes de que están ahí, van a tratar de engañarnos y van a tratar de estar siempre cerca de buscar mecanismos para lograr su objetivo, que no deja de ser engañarnos. Y lo consiguen muchas veces. Pero aquí había un punto que creíamos que era importante tratar, que es un poco saber hasta dónde llegan, qué cosas están haciendo los ciberdelincuentes y cómo van a utilizar esa información que nos han robado y hasta dónde son capaces de llegar para conseguir su fin ilegítimo, que al final está muy vinculado a lo que comentaban antes nuestros ponentes de ellos nunca se van a quedar parados, siempre van a tratar de evolucionar para llegar a su fin y su objetivo. Gregorio, ¿nos comentas en tu opinión alguna táctica que creas que es más innovadora en relación a cómo están tratando de explotar esa información? Sí, bueno, actualmente los ciberdelincuentes, lo que dices, vamos a ver, al final no tenemos que olvidar que es su trabajo, o sea, es gente que es a lo que se dedican. Primero de todo, hay un tema que mucha gente, un poco por hacer énfasis en el tema de concienciar a la gente, y es los ciberdelincuentes no tienen prisa. O sea, muchas personas muchas veces llegan, entran a una página web, esperan, y lo comentábamos antes de iniciar la sesión precisamente, entran a una página web, ven que no pasa nada, dicen, ah, no, yo he entrado hace una semana a la página que me parecía sospechosa, porque además le parecía a la persona sospechosa, pero no ha pasado nada, era una falsa alarma. No hay que dejarse engañar, o sea, al final los ciberdelincuentes tienen el tiempo a su favor. ¿En qué sentido? Pueden estar tranquilamente 2, 3 meses y haberte dejado un malware, un virus, el que fuese, monitorizándote el sistema. El sistema me refiero no ya a un sistema de gran entidad grande, a un portátil, a un móvil. Pueden tranquilamente 4 o 5 meses y a los 4 o 5 meses sufres el fraude. Hasta este punto llegan, o sea, y es algo que en el mundo que vivimos día a día, que todo mundo, o que todo mundo no, que todo lo tratamos con inmediatez y creemos que todo va a ser ya en el momento y que si he entrado a algún sitio malo me van a robar ya, y si no me han robado ya pasa una semana, y para nosotros eso es un tiempo, vamos, eterno. Para ellos no tienen ningún problema. Aquí los ciberdelincuentes, cuando se dedican y en su trabajo, tienen sobre todo 2 puntos, o se centran sobre todo, o al menos en la experiencia que hemos tenido, es, vamos a ver, ¿tras de qué va un ciberdelincuente? O bien va tras de un robo de credenciales, ya sea para, en caso de una persona, acceso a cuentas bancarias, lo que corresponda, y después con ello empezar a hacer operaciones, o bien tras accesos a sistemas, ya hablando a nivel de empresas. ¿Para qué? Para estar monitorizando y después cometer algún hecho contra la empresa a la que tengan en lista, ¿vale? Los ciberdelincuentes, vamos a ver, hay dos aspectos en este apartado. Uno es el aspecto personal, o sea, cuando hay un fraude, hay una estafa, el aspecto personal se ve muy tocado. O sea, una persona que ha sido víctima, primero le genera una sensación de ansiedad, oye, de momento en que se dan cuenta, me han estafado, me han cometido fraude, lo primero es, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me puedo dirigir? Y le genera una sensación de estrés impresionante.
Y eso las personas que, sobre todo, que están en primera línea con los clientes, lo transmiten de primera mano también. Después tienes el otro factor que es a nivel ya de empresa. ¿Qué pasa con la empresa? Va desde, ya no es solamente que a la empresa le intervengan o le afecten en su transaccionalidad, en el día a día que tienen, oye, le tiramos la información y no va a tener comunicaciones. No, no es solamente eso, es que detrás de todo esto viene otro factor que el fraude no se queda solo en lo malo que ha hecho el ciberdelincuente, sino que hay un trasfondo. Por ejemplo, en un caso de una empresa, el que te roben los datos, te han robado una serie de datos, pero es que eso después tiene unas implicaciones judiciales que son una consecuencia muy grave para ellos. Tienen una falta también de credibilidad, lo que es tema reputacional, tema de imagen. Todo esto es lo que realmente va detrás del fraude que se comete, ¿no? de ese ataque. Realmente el alcance de los ciberdelincuentes te llega a todos los aspectos, desde tomarte o hackearte el móvil hasta tener acceso a una empresa de seguros, como bien directamente tener acceso a tu cuenta bancaria y a partir de ello empezar a hacer operaciones y empezar incluso a solicitar créditos a nombre de la persona, solicitar o venta en mercados incluso de esas identidades. Hay una dark web, un internet oscuro, que es incluso donde simplemente lo que hace el malo es coger esas identidades y venderlas. Y ya con esas identidades empezar las personas que lo compran, los malos que lo compran, a realizar operaciones. Y es que en este caso, tanto lo que son las técnicas, el alcance y a donde llega el tema de la ciberdelincuencia es que al final lo tienes en el día a día y lo que decían los compañeros, o sea, al final aquí lo que se tiene que tener o que tiene que tener, lo que las personas tienen que ser conscientes es, oye, es muy bonito el yo poderme conectar a mi banco desde mi móvil o desde la tablet, pero ojo, que lleva también una responsabilidad en el sentido de, oye, no seas tan confiado, ten ese punto de desconfianza de no todo lo que veo puede ser un paraíso. Los puntos de conexión wifi libres, hay gente que llega a un sitio y dice, pues yo me conecto aquí que esta wifi es libre y no consumo datos. Vamos, tiene que ser un sitio que tú conozcas, que es un consejo, que sea algo que sea creíble, que sea algo seguro, ¿vale? Porque el conectarte a un punto, la gente no es consciente de conectarse a un punto wifi libre, te están viendo toda la información que estás enviando, que estás recibiendo. Estás dándole a los malos toda la información que requieren para poder cometer precisamente ese tipo de fechorías que son las que llevan a realizar. Muchas gracias, Gregorio. La verdad que has sacado un tema que es altamente interesante y es que estos propios delincuentes muchas veces no tienen por objetivo la monetización inmediata a través del propio fraude, sino que incluso utilizan la información confidencial como parte de ese dinero que van a conseguir o ese medio para llegar a su objetivo, que es al final monetizar el ataque. Y en este sentido surgen ataques un poco más complejos o con cierta diferencia, donde el propio usuario no termina siendo consciente hasta ya pasado un tiempo, como decías, no en esa inmediatez, que son ejemplos como los ataques de man in the middle o los ataques dirigidos, donde hay por detrás cierta técnica que permite a los usuarios o que permite a estos atacantes engañar a las víctimas sin que ellos sean conscientes hasta ya cuando están totalmente comprometidos. ¿Nos cuentas, Antonio, un caso o si quieres cómo funcionan estos ataques de man in the middle o ataques intervenidos y algún caso que conozcas? Sí, era el caso en la exposición anterior cuando queda engañado el usuario para para acceder el OTP SMS. Ahora los servidores de correo electrónico gratuito tienen implementado el reconocimiento de dispositivo y cuando se accede a una identidad, cuando se teclea
el nombre de usuario y la contraseña, desde un nuevo dispositivo pues salta una alarma ahora mismo en el teléfono móvil. Pero cuando esto no estaba implementado, voy a coger un ejemplo que se va a entender muy bien, ocurría que cuando se capturaban credenciales, los credenciales se pueden capturar básicamente por dos vías. Una es el propio phishing, en el que se cuelga en Internet un sitio parecido, o sea, un sitio web parecido a nuestro banco o nuestra institución, y además se coloca una dirección parecida. Aquí introducimos ya nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña. Claro, eso a lo que va es al poder de los actores maliciosos. Esa es una que más o menos se puede perseguir, y la otra era la que había comentado, ¿no? La de el código malicioso cuando ya está dentro de nuestro ordenador y no ha sido detectado. Esto captura todas las contraseñas, o sea, se captura el nombre de usuario y la contraseña antes de su cifrado y se remite al que controla la red de bots. Bueno, pues claro, si tenemos ya el usuario y la contraseña, por ejemplo, de una entidad bancaria, y además hemos entrado en su mensaje de correo electrónico porque sabemos que muchas veces la contraseña para un sitio la duplicamos y la utilizamos para otras. Pero en todo caso, si se obtienen por otros procedimientos acceso al correo electrónico, pues a lo mejor podemos obtener que hemos hecho un viaje al Caribe hace 2 meses y que lo hemos pagado con este banco. Bueno, pues esto que se vende en la Darknet con cierta facilidad es el material suficiente para un ataque de man in the middle, en el siguiente sentido. Ahora, igual que antes me puse del lado de la víctima, me voy a poner del lado del usuario malicioso. Entonces, lo que hago es, vale, me meto en el banco de la víctima, ya tengo el nombre de usuario y la contraseña, y ya voy a mandar una transferencia de su dinero a otro sitio. Pero claro, me falta el OTP SMS. Entonces, lo que hago es, como he obtenido otros datos, como el teléfono y esta factura de que hace 2 meses hemos estado en República Dominicana, pues lo que hago es llamar a esta persona. Y además para eso, como yo decía, era una labor artesana, pues coloco la musiquita del banco y simulo que estoy hablando desde un call center. Entonces llamo a la persona, mire usted, señor tal, es que hemos tenido un problema de contabilidad porque nos cuesta aquí un pago que hizo usted hace 2 meses, un viaje a la República Dominicana. Ah, sí, ya está, ya se fía. A partir de aquí va a colaborar. Pues mire usted, es que hemos tenido un problema de contabilidad y si no lo arreglamos le vamos a tener que pasar el cargo por duplicado. Ay, no me haga esto. Bueno, no se preocupe que lo arreglo ahora mismo. Empiezo a hacer la transferencia y le digo a la pobre víctima, en un momento le va a llegar un OTP SMS para asegurar que es usted, dígamelo. Entonces, mando la transferencia, se remite el OTP SMS a la víctima y la víctima, perfectamente confiada y además agradecida porque no le van a duplicar el cargo, me llama a mí. SR4, y yo lo tecleo y listo. Pues ese es un ejemplo, ahora ya es más complicado, pero ese es un buen ejemplo de lo que es el man in the middle, dicho así de una manera bastante doméstica. Y vuelvo a insistir, desconfiemos, nunca demos el OTP SMS cuando nos llaman a nosotros. Jamás. Eso siempre es una trampa. Desconfiemos, qué buena palabra para aproximarnos al medio digital. Yo creo que es una cosa que históricamente hemos vivido un modelo de sociedad donde la confianza, como decía antes Antonio, es un aspecto clave. Ahora muchos de nuestras inversiones, de la forma en la que gestionamos nuestro día a día está vinculada a medios digitales y en este sentido, cuando tú inviertes en criptoactivos o cuando tienes una visión dentro del mundo digital de tu operativa financiera, aquí también nos encontramos con algunas estafas y algunos fraudes que habíamos entendido que era interesante comentar. Y aquí, si quieres, Alberto, si nos quieres comentar un poco cómo van los fraudes digitales sobre criptoactivos
y cómo ha cambiado un poco el mundo de antes te robaba el dinero y ahora pues tienes NFTs y diversos activos que parecen súper atractivos, pero luego tienen detrás un poco de trampa. Pues mira, Víctor, lo primero, antes me ha hecho gracia, preguntabas, ¿no?, que hasta dónde llegaban los ciberdelincuentes, ¿no? Pues desgraciadamente, es decir, pueden llegar hasta donde quieran. Otra cosa es, estamos hablando que es un negocio, es ya el negocio del crimen. O sea, nos tenemos ya que olvidar al chico que está detrás de un ordenador con la capucha. Esto es negocio, negocio como tradicionalmente ha sido tráfico de drogas y demás. Es decir, son organizaciones criminales perfectamente estructuradas. Lo que pasa que ahora ya se usan estas nuevas tecnologías, ¿no? Y aquí es donde entra el modelo ahora mismo que están aplicando, ¿no? El modelo del crimen como servicio, el modelo del crime as a service. Es decir, estamos hablando que son tecnologías cada vez más complejas, donde hay que tener nuestros técnicos, que son los encargados de la infraestructura técnica, nuestros especialistas, ¿no?, en esas técnicas de ingeniería social, porque al final todo de lo que hemos estado hablando, al final todo pivota en torno al engaño, a esa ingeniería social. Pues esos expertos en ingeniería social y después, evidentemente, estamos hablando de crimen organizado. Crimen organizado, al final, el objetivo es el enriquecimiento ilícito. O sea, esa estructura de blanqueo que permita, pues bien, ganar ese dinero, ¿no? Y después ingeniería económica y perder el trazo, ¿no?, de este dinero. Entonces, normalmente, ¿cómo se consiguen de forma fácil? ¿Cuál es el negocio fácil? El primero de todo son los datos. Es decir, la venta de datos. Cuando estamos diciendo que acceden a nuestro, o sea, nos roban pues por estas técnicas que está comentando Antonio, por estas tecnologías, nuestros datos, bien de credenciales de pago, bien de propias nuestras de domicilios, de datos bancarios y demás, todo eso normalmente se crean paquetes de datos y eso se ponen a disposición de terceros, ¿vale? Pues ese crimen como servicio. Estamos hablando de la gente que extrae esos datos. Esos datos se ponen a la venta. Históricamente siempre ha habido foros en la dark web. Ahora, sobre todo, se mueven en canales tipo Telegram y demás, que tú pagas y ya consigues esos paquetes de datos y a partir de ahí juegas con ellos. Otras veces es la propia infraestructura criminal, la propia organización criminal, la que explota esos datos, usa esas tarjetas de crédito y demás, ¿vale? Volviendo, por ejemplo, al tema de, como estaba diciendo, el tema de criptoactivos, ese modus operandi que he comentado antes que parecía una cosa de estar por casa, voy a poner un ejemplo de una operación que llevamos a cabo hace bien poco. En este caso pasaba lo mismo, empezamos a buscar pues distintas denuncias de falsas inversiones, donde al final se veía que había un nexo de unión. Un nexo de unión eran determinados sitios web que iban levantando estos sitios web de falsas inversiones. Cuando nosotros accedemos a ellos, están perfectamente montados, es decir, con su securización, con sus sistemas y demás. ¿Qué pasa? Que ¿cómo obtenían los datos de estos futuros inversores? En este caso, cada vez hay más determinados sitios web, determinados banners que nos salen, pues un famoso oferta se ha enriquecido. ¿De qué manera se ha enriquecido? Y usa imágenes pues de personalidades de éxito, ¿vale? Pues hay gente que dice, anda, yo quiero ganar igual dinero, vamos a ver cómo lo hace. Accedo y dice, vale, pues si te quieres enriquecer, tenemos plataformas, tenemos determinados algoritmos de inversión, por favor, metes tus datos. Y eso es una empresa que se encarga de recopilar esos datos. Esos datos luego se lo venden a los que realmente materializan las estafas. Estamos hablando que son call center, el último que entramos, para que se hagan una idea, estamos hablando de en torno a 9.000 víctimas en toda Europa y al cambio estaban facturando al mes 2 y 3 millones de euros. Y estamos hablando españoles que perfectamente nos engañaban con estas inversiones, estos traders,
y estaban en un locutorio en Albania, un locutorio con cientos y cientos de mesas ahí, ¿no? Y a partir de ahí empezaban a engañar, empezaban a solicitar, pues como estaba diciendo, esos pequeños aportes. Poco a poco dice, pues ahora le paso con la persona. Evidentemente tenían técnicos al lado, pues si daban con una víctima que no sabía el uso, el manejo de criptoactivos, y dice, no hay problema, usted descárguese este software, este NIDES, este TeamViewer, y yo le accedo desde aquí, desde Albania, a su ordenador, y yo me encargo pues de darle de alta en este exchanger y con sus datos, por supuesto, ya obtenían ilícitamente datos para después venderlos a su vez y hacer facilitar otra ingeniería social con esos datos, y les creaban, compraban esas monedas y hacían las transferencias ya a wallets que estaban controlados por la organización criminal. Y mientras tanto la víctima lo único que veía era que pues que él había metido ese dinero, esa persona había metido ese dinero, iba aumentando, y mientras tanto ya pues empezaban a dar saltos, empezaban ya otras técnicas, ya pasaba ya, ¿no?, a la patita financiera de blanqueo de este entramado criminal, y ya se encargaban pues de mover esas cripto, romper la trazabilidad, intentar romper la trazabilidad y demás, ¿vale? Estamos hablando que personas, o sea, han perdido todos los ahorros, es decir, ahorros de jubilación, y así en frío parece, pero ¿cómo es posible que te puedan engañar? O sea, si escuchan ustedes esas llamadas y de la forma que empatizan con la víctima, de la forma que les convencen, de verdad cambiarían la opinión. Y en esto estamos al orden del día. Otro ejemplo, además que ha venido a colación de justo de esta semana, una persona recibe llamada de su banco. Por supuesto, en el teléfono sale el de la identificación de mi entidad bancaria con la que tengo yo apuntada para que me mande pues notificaciones y demás. Oye, usted... nada, es para avisarle, para confirmar que ha tenido una trazabilidad, un cargo muy elevado. En este caso estamos hablando, eran 12.000 euros. Pero me sale un dispositivo iPhone de Barcelona. Y claro, usted normalmente pues accede desde un Samsung, que usted vive en Zaragoza y demás. Usted vive empiezan a hablar con ellos, le dice datos de dónde vive, incluso de su familia, de los productos financieros que tiene contratados con ese banco. Entonces, claro, dice, este es mi banco. Este es mi banco, y me dice, no, pues yo no quiero hacer nada, perdón, yo no he hecho nada, por favor, vamos a intentar retroceder en este caso, esta transacción. Dice, bueno, pues hay que actuar de urgencia, ahora mismo le vamos a retroceder, pero lo que vamos a hacer, porque claro, está su cuenta comprometida y usted no sabe cómo le han comprometido su cuenta bancaria. Hay que hacerle una transferencia a otra cuenta que tenemos nosotros de seguridad para que quede ahí almacenada. Claro, eso pues aún así se mosquea un poco el usuario. Dice, bueno, pero es que esto lo podemos tener. Yo tengo otra cuenta en el mismo banco, pues envíemelo a esa otra cuenta. No, porque esa cuenta también puede estar comprometida y demás. Y nada, y al final, en cosa de 10 minutos, argumentando uno, contraargumentando, ingeniería social pura y dura, al final accede y accede a lo que ha dicho Antonio. Dice, bueno, pues en breve va a recibir usted un mensaje de confirmación para confirmar esa transferencia, ¿no? Esa transferencia a la cuenta y ya tener sus fondos asegurados. Y le da esa clave. Estamos hablando en cosa de 20 minutos, pues le vaciaron en ese caso esa cuenta que estaba en torno a 50.000 euros. Y eso ha sido esta semana. Por eso digo que al final la clave es tener esa conciencia de que hay que, siempre que nos llamen ofreciendo algo, que nosotros no hayamos dado ese primer paso, esa iniciativa, hay que tener cuidado. Porque al final o es para robarnos datos, en la mayoría de los casos, o bien para, de alguna manera, embaucarnos para acabar haciendo estas transferencias. Qué interesante, Alberto, la verdad. Casos muy reales que estaréis viendo en el día a día. Es difícil proteger a la población de gente tan sofisticada y que, como decías,
es un negocio y al final estas empresas, como comentabas, trabajan con cuentas de resultados, igual que cualquier otra empresa, tienen sus empleados, tienen sus programas de incentivos y aunque nos parezca mentira, son muy lucrativas. Al final es una cosa que como decía antes Gregorio, tienen el tiempo a su favor, utilizan el tiempo como ellos consideran y al final el eslabón más débil siempre somos los usuarios finales. Al final somos las personas que por muchos medios que pongamos, siempre el engaño trata de ir por la propia persona. Si os parece, y por ir un poco tratando de terminar y dar tiempo a preguntas, os quería hacer una última pregunta. Empezamos, si quieres, Antonio. ¿Cómo veis que la tecnología y que las propias entidades, incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, están ayudando a través de la tecnología y de los medios a poner límites a estos delincuentes y a esta gente fraudulenta? Y luego, ¿qué consejos también daríais para que nuestros oyentes puedan tener un poco más de seguridad y ser más proactivos a la hora de poder defenderse de este tipo de atacantes? Bueno, la tecnología tiene mucho que decir, mucho que decir. De hecho, lo dice, ¿no? Incluso cuando me lleva un poquito las manos a la cabeza con esto de la inteligencia artificial generativa, bueno, pues también la inteligencia artificial está sirviendo para llevar a cabo filtrados y análisis y detección de intentos. Hoy día hay muchísima tecnología orientada a analizar datos de dispositivos, de conexiones y demás, incluso de comportamientos. ¿Qué patrones tenemos al teclear o al mover el ratón? Y eso en un momento dado puede ser muy importante a la hora de detectar intentos de fraude. La industria de Internet se mueve con mucha energía en ese sentido, cada vez hay más demanda y la verdad es que, bueno, pues hay iniciativas de gran interés. Pero de todas maneras yo creo que en este tipo de foros y debates siempre nos quedamos cortos cuando intentamos concienciar a la población en general. Formación y concienciación. Comentábamos antes, bueno, es que en nuestro país en tema de educación es un poquillo complicado, pero había una asignatura, no sé si la hay ahora, que era conocimiento del medio. Claro, pero es que el conocimiento del medio creo que era el entorno social y el entorno natural. Pero es que ahora nuestros pequeños están mucho rato delante de una pantalla. Quiero decir que hay un tercer medio que sería el ciberespacio. Nuestros pequeños tienen que saber cómo aparecen esas cosas en la pantalla, qué riesgos hay, qué peligros hay, qué cosas no se deben hacer. Y eso, vale, pues está bien que los padres nos ocupemos, pero también las instituciones tienen que preocuparse de eso. Y luego, psicológicamente nos tenemos que preparar básicamente pues a lo que comentaba antes. Además lo decía con mucho dolor, porque eso de desconfiar es que es una palabra demasiado dura. Pero de alguna manera tenemos que intentar operar como operaban los antivirus clásicos, que era típicamente a través de un listado de firmas y luego con un análisis heurístico. ¿Esto qué significa? Bueno, el listado de firmas es reconocimiento de código malicioso. Es decir, si a nosotros nos llega un mensaje diciendo le hemos capturado en un momento de exceso de velocidad y le hemos fotografiado, entre aquí para comprobar que es usted quien está. Bueno, pues a lo mejor entras. Pero claro, si ya lo has leído, si previamente te han advertido, oye, cuidado con el tema de la DGT, cuidado con el tema de las devoluciones de Hacienda, pues existe un alto nivel de probabilidad de que no volvemos a picar. Eso sería el análisis de firmas. Ahí está televisión, medios de comunicación, entornos de las propias empresas. Y luego está otra cosa que sería lo que se llama el análisis heurístico, el análisis de perfiles. A ver, si te llaman, te meten prisa, urgencia, faltas de ortografía, pues desconfía. Y siempre que la iniciativa la toman desde fuera y piden datos de carácter personal, desconfía. Sobre todo, tómate tu tiempo. No hace falta que contestes a ese mensaje inmediatamente. Bastaría con eso.
Yo creo que con ese mensaje sería razonablemente suficiente. Muchas gracias. La urgencia. Siempre tratan de engañarnos para que por algo que nos surge mucho les demos toda nuestra información y puedan poner en práctica estos medios. Desde el punto de vista de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, Alberto, ¿cómo podemos ayudar también? Pues mira, un tema que me gustaría tratar hablando de esta tecnología, y eso es un tema espinoso, es muchas veces la voluntariedad, porque hay tecnologías que permiten, ¿no? Que permiten reducir ese fraude. Otra cosa es que haya voluntad para implementarlas. Me explico. Es decir, hemos estado hablando que uno de los grandes problemas, ¿no?, es todo esto que he comentado al final del spoofing que ayuda a la ingeniería social, ¿vale? Esas llamadas, esos mensajes que creemos que son de nuestro banco, de nuestro personal de confianza y demás. El funcionamiento de estos sistemas son, para los malos, son súper sencillos. Es decir, no hay más que tener una aplicación de voz sobre IP, realizan esas llamadas esas aplicaciones de servicios de voz sobre IP, se conectan pues a los servidores que tienen en locales esas aplicaciones, el PBX se llaman ese tipo de servidores, y desde ahí, con un software que tiene todo el mundo accesible, todo el mundo que están en cualquier foro del ámbito underground, del ámbito ciber existe, tipo Asterix y demás, te cambian esas identificación, ¿no? Modifican lo que se llama el protocolo ISP. Eso, desde ese servidor, va al servidor de la operadora del país en cuestión, y esta operadora ya lo enruta a nivel internacional, ¿no? Y ya lo hacen llamada de voz y ya se introduce en las operaciones, ¿no? En las llamadas del país, en este caso, nuestro país de España, ¿no? Resumiendo mucho. Y eso, hay tecnología para poder frenar eso. El ejemplo lo tenemos en Finlandia. Es decir, en Finlandia han reducido el fraude un 90%, poniendo unos filtros tan fáciles como decir, oye, una llamada que me entra con un prefijo de fuera de España, perdón, un prefijo de España que me viene de fuera de España, ¡pum!, lo bloqueo. Un móvil que de un operador, que no tiene por qué conectarse o no hay conocimiento de que esté conectado esa identificación desde fuera de España, entra de fuera de España y llama a España. No tiene ningún sentido. Pum, corto esa llamada, ¿vale? O sea, esa tecnología está. ¿Qué pasa? Que hay que tener un poquito de voluntad. A nivel nosotros del Ministerio de Interior hemos estado reunidos, por ejemplo, con el Secretario de Estado de Telecomunicaciones, a ver si se puede implementar algo parecido, ¿vale? Estamos hablando, Finlandia es un país con 3, 4 millones de personas, no es como España, pero esa tecnología está. Entonces, muchas veces hay que buscar un poquito, ¿no?, esas medidas que lo permiten, ¿no? Era como en sus tiempos las entidades bancarias cuando se hablaba del geobloqueo, ¿no? Del geobloqueo. Hubo en su tiempo, me acuerdo, no sé si era Bruselas, que directamente cada vez que una persona salía fuera del país, ¿no?, tenía como indicarlo a su comunidad, a su entidad bancaria, y sobre todo cuando había migración del fraude, cuando se podía sacar con la tarjeta de crédito en otros países y tal, pues lo comunicaba. Y si esa persona no había comunicado previamente la salida, pues no se utilizaba de forma activa, no se utilizaba ese servicio. Claro, ahí ya estamos hablando de modelos de negocio, la usabilidad de esas tarjetas, merece la pena o no al negocio. Yo ahí como investigador no entro. Pero, por ejemplo, que va cambiando la tecnología y se pueden implementar medidas. Otra cosa es que sean rentables o no. Y un poquito es en esa línea. Tema de, comentaba Víctor, tema de consejos, fundamental. Fundamental lo que publicamos en Internet, tanto a nivel particular como a nivel corporativo. Los LinkedIn y demás hacen muchísimo daño. Entonces, lo que dicen, todo ese oversharing de información es fundamental para que estas organizaciones criminales perpetren o organicen su ingeniería social, su engaño, para saber, oye, con quién me contacto, con qué empresas tengo trabajo, con cuáles me carteo.
o me mando, perdón, correos electrónicos y demás, o qué días estoy fuera de casa, pues toda esa información hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos. A nivel empresarial, desgraciadamente, podemos poner nosotros mucha medida, pero si con la empresa que estamos trabajando no toma esas mismas medidas, caso que hemos tenido hace poco, pues yo estaba perfectamente, una empresa perfectamente con sus medidas, seguridad y tal, pero su proveedor era una empresa pequeñita que tenía pues con un correo normal de Hotmail, pues cambiaron las cabeceras y en ese caso le hicieron lo que estamos hablando, pues oye, a partir de mañana por favor cámbiame que hemos tenido un problema con este banco y me lo mandas a esta otra dirección y ya está. Y estamos hablando de 10.000 euros que se llevaron ahí en el momento. Por eso implementar también esos dobles factores de autentificación, ¿no?, entre los usuarios, pues eso también a nivel corporativo. Es decir, que no se haga ninguna transferencia urgente sin que lo sepa determinada persona. Todo ese tipo de medidas que se tomen, desde luego, es fundamental. Y lo más importante, que siempre digo, denunciar todo fraude, denunciar al cuartel más cercano, a la comisaría más cercano. Primero, porque es la única manera, con esas cifras que he comentado al principio, pese a que son inmensas, estamos convencidos que hay una cifra negra inmensa. Entonces, eso hay que ver realmente cuál es el problema, porque eso también nos sirve a los investigadores pues para pedir más recursos y para poder realmente enfrentarnos, ¿no?, con más garantías a este tipo de organizaciones criminales. Decía, denunciarlo, ¿verdad? En este caso, que tengan confianza en sus cuerpos policiales, porque realmente estamos dedicando muchos esfuerzos a esto porque es importante. La verdad que es un gran trabajo y denunciar es también un punto que muchas veces se nos olvida y que incluso a veces da hasta un poco de vergüenza cuando ocurren estas cosas porque parece como que te han engañado. Pero lo mismo que haríamos si te roban el coche o si te han hecho cuando te han robado el bolso, pues esto es lo mismo, te están robando igualmente. Desde tu punto de vista, Gregorio, ¿cómo ves también este punto? ¿Qué consejos les podríamos dar a nuestros oyentes para que puedan estar más protegidos y más seguros? Pues mira, un poco reforzando lo que ha estado diciendo también Antonio Alberto, vamos a ver, a nivel tecnológico existen las herramientas. Vamos a ver, tecnológicamente, la primera línea que tenemos es prevenir, detectar y poder mitigar esos fraudes, esos estafas que se realizan. Pero también es cierto que se requiere de colaboración, o sea, todas esas medidas tecnológicas, todos esos modus operandi, esos patrones de comportamiento, todo eso al final se logra conseguir realmente y cerrar el círculo, pues con la colaboración, pero ya no solo colaboración entre entidades, ya no solo el tener apoyo, muchas veces las líneas de negocio de las empresas, ¿vale? Chocan con las medidas, porque decía Alberto, temas de presupuestos, en fin, hay una cantidad de negocio por detrás que muchas veces llega a colapsar, no, llega a chocar con estas medidas, ¿no? Pero también está la parte de, oye, vamos a ver, hay dos puntos clave, yo creo que lo hemos venido diciendo y aunque suene repetitivo, pero es que de verdad, por mucho que la gente lo escuche y tú hablas con una persona y yo creo que por no decir el 99% de las personas, tú les dices, oye, que tienes que ser prudente con lo que estás en internet. Sí, yo soy muy prudente, yo no entro en cualquier página. No, por favor, desconfiar. Antes lo decía Alberto, desconfiar. Segundo, no hay que apresurarnos cuando estemos en uno de los jugadores, no apresurarnos cuando vemos algo raro. Oye, leemos. Mucha gente llegan y de hecho uno de los casos en los que hay mucha estafa es con la parte, o fraude, es con la parte del Bizum. La gente muchas veces no lee, es verdad, vivimos en una sociedad que vamos deprisas y muchas veces te están diciendo, oye,
acepta el envío de dinero y la persona cree que es que le están enviando dinero a él cuando es él el que se lo está enviando a los malos. O sea, pasa por las prisas, o sea, el mensaje es claro, pero pasa por las prisas. Concienciar también, y esto también desde casa a los pequeños. Oye, muchas veces nosotros podemos tener una clave robusta en Internet, no picar en ninguna web, tener el antivirus puesto, tener el software actualizado. Pero ojo, la mayoría de los que tenemos críos, niños, ¿qué pasa? Ellos tienen sus móviles, tienen sus dispositivos y muchas veces lo malo entra a través de ellos. Precisamente, oye, mira, pues me ha salido un juego para una prueba gratis. Descargan el juego y está en la red de la casa. No tenemos que olvidar que la red de la casa, tú tienes en la casa, tienes un router, tienes un wifi y la gente no lo ve, pero es como si tuvieras una red de empresa. Porque a través de esa conexión se conecta los niños. Te conectas a nivel de, entro a mi Facebook, se conecta tu pareja. Todos van a través de ese mismo punto. Es el mismo punto que si está siendo vulnerable, automáticamente van a tener todo. Entonces, oye, por favor, muchísima conciencia con lo que es trabajar en un entorno digital que, como decíamos antes, te facilita la vida, no hay dudas, pero también lleva una responsabilidad. Eso es como el que aprende a conducir coche. ¿Que el coche te sirve para ir a desplazarte? Correcto, pero ojo, tienes una responsabilidad, tienes que ser consciente de lo que tienes entre manos. Gracias. Sí, me he quedado, la verdad que he tratado de apuntar un poco estos consejos. La verdad que hay como 4 grandes ideas que creo que es importante, que voy a hacer de resumen, que lo relevante lo han dicho mis compañeros, pero contrastar y la urgencia, desconfiar cuando alguien nos está tratando de pedir algo que realmente es extraño dentro de nuestro día a día y siempre podemos preguntar. La parte de formación y concienciación, no solo en el trabajo, también en el día a día, decíais, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras personas mayores, también ayudarles a, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué está pasando? ¿Cómo se actúa frente a un caso de este tipo? Minimizar la información disponible, porque aquí hay un tema que muchas veces se nos olvida y es que los servicios digitales gratis se pagan con tus datos, o sea, cuando tú encuentras algo gratis en Internet es porque lo estás pagando con tu información que potencialmente va a ser explotada para un fin ilegítimo generalmente, y denunciar y poner medidas de contención en cuanto te ocurre. Ir a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, cambiar las contraseñas, limpiar los teléfonos, limpiar los equipos, tratar de hacer que esté lo más limitado posible. No sé si me dejo alguno, pero creo que era un poco tratar de resumir estas medidas que habéis recomendado, que yo creo que nos ayudan a ser más conscientes de este evento que es el ciberfraude y cómo tratan de engañarnos. Hasta aquí yo creo que hemos tenido una conversación muy interesante. Hay algunas preguntas, también queríamos no comernos todo el tiempo de la sesión y ir a la parte de poder responder algunas de las cuestiones que han surgido durante la sesión. La primera pregunta que teníamos es qué consejos se pueden dar para evitar el malware. No sé si queréis comenzar alguno. Antonio, te veo. Sí, no. A ver, depende del malware, quiero decir. Si es malware conocido, habitualmente las empresas ya producen la vacuna por un lado y por otro lado cargan sus respectivos antivirus para ello. Si estamos a un frente de lo que se llama un día cero, es decir, un malware, un código malicioso que solamente conoce el actor malicioso y no los desarrolladores, pues hay veces que es inevitable acceder, por ejemplo, a lo que se llama un abrevadero envenenado. Se llama así porque se establece, por ejemplo, imaginemos que queremos capturar información sobre proveedores médicos. Entonces yo me voy a una web que sé
que la van a consultar siempre los doctores y demás, y la comprometo. Esto estoy hablando desde el punto de vista del atacante. Y a partir de aquí se hace un escaneo de nuestro navegador. En caso de que tenga determinadas vulnerabilidades, pues se inyecta este código malicioso desconocido. Pues ahí es poco lo que podemos hacer, la verdad. Por todo lo demás, siempre descargar el software de sitios de confianza, tener mucho cuidado con los pendrives, actualizar el sistema operativo, habilitar todas las herramientas de seguridad y esencialmente eso. Eso es, yo prácticamente lo que ha apuntado Antonio, es que hay malware y malware, eso estamos hablando. Ahora yo creo que un poquito de afección pública podemos estar hablando de dos tipos. Por una parte, la cuestión económica, los troyanos bancarios, ¿no? Y por otra parte, a nivel empresarial, pues yo creo el problema gordo que estamos teniendo es especialmente con el ransomware, ¿no? Y a partir de ahí ya hay que determinar mucho de qué familia se está hablando, qué tipo de ataque y demás. Los consejos, pues lo que he apuntado, sobre todo en el ámbito empresarial, un poquito tirando al ransomware, fundamental tener esas copias de seguridad, fundamental que podamos tener acceso y evidentemente no conectado a la red. Después, tener esas políticas internas de higiene digital, de ver dónde nos conectamos con en este caso, desde los accesos corporativos, ver a qué web accedemos, qué tipo de archivos. Evidentemente, bueno, sobra decirlo, pero software siempre original y siempre a la última versión y demás. Esta semana se ha desmantelado, ¿no?, uno de los grandes actores del tema de ransomware, que ha sido Lockbit. Pues, por ejemplo, a día de hoy tenemos una página en Europa, que se organiza a través de Europol, ¿vale?, la de No More Ransomware, donde ahí se van colgando pues esas claves de desencriptación que una vez que se acaban con estos grupos de ransom, se accede a esos servidores de mando y control y demás, pues todas las claves de desencriptación, esa información que tiene, se vuelcan en esos sistemas. Entonces, tú subes una muestra de tu malware, de tu archivo cifrado, y si ha caído dentro de alguna de las versiones que ya se ha investigado, pues realmente no te pueden permitir esas claves de descifrado. Evidentemente, las familias ahora que más están pegando, está complicado, porque además estamos hablando que ya no solo te encriptan, sino que encima luego aunque te encripten, ya te han robado los datos y demás, ¿no? Entonces, con eso hay que tener siempre muchísimo cuidado y siempre, de verdad, prevenir siempre. Ya nadie tiene problemas por invertir en seguridad física, pues que ahora mismo con la seguridad lógica hay que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Y con la parte de troyanos bancarios, sobre todo tema de teléfonos, porque al final todos lo estamos trabajando desde los teléfonos móviles. Fundamental tener los teléfonos securizados y sobre todo no salirnos de los marques oficiales, que ya ha habido algún problema incluso con algunos otros marques oficiales, ¿no?, que se han saltado esos filtros, pero si encima permitimos bajar unas aplicaciones desde terceros markets y estamos gestionando todo tipo de aplicaciones bancarias a través de nuestros equipos, de nuestros teléfonos, perdón, pues ahí es donde tenemos muchos problemas. Claro, bueno, incorporar un poco más a lo que dice Antonio, lo que dice Alberto, lo mismo. Vamos a ver, aquí hay un tema y es consejos. Todo dispositivo que se tenga tiene que estar controlado. Controlado me refiero en el sentido de, oye, saber que a través de cualquiera de ellos puede existir una fuga de información. Normalmente, y lo que hemos visto es, las personas llegan, tienen un antivirus, lo instalan en su portátil, pero pocas personas securizan los móviles. O sea, es muy rara la persona que tiene un antivirus o tiene securizado su móvil. Y realmente utilizas más el móvil para todo, desde conversaciones hasta operaciones bancarias, pasando por redes sociales, ¿vale? Y es el móvil
vamos, yo creo que en el día te maneja el 90% de toda tu información. Entonces, oye, por favor, segurizar todos los dispositivos, tener claves robustas, no confiar vamos, ser desconfiado por naturaleza en la Internet, pero ya no solamente, tampoco, y era un ejemplo que también veíamos antes, es ya no solamente a nivel de, oye, no entro en páginas o que puedan ser sospechosas, no solamente en eso, también en cuestión física. ¿A qué me refiero con física? Oye, que vas caminando por la calle, te encuentras un pendrive, un USB tirado, pues, oye, recógelo y tíralo a la basura, pero ni se te ocurra, oye, qué bien, tengo un USB, o me he encontrado un USB, que no, que yo estoy seguro que cuando llegue a casa no voy a mirar nada. Llego y lo formateo, ¿vale? Pero es que el conectar ese pendrive, ese USB al ordenador o al dispositivo que corresponda, automáticamente te está descargando, te puede descargar una serie de información, tener un malware directamente que te va a comprometer todo el sistema. Entonces, desconfiar de esa parte, ¿vale? No solamente ya a nivel lógico, sino también a nivel físico. Y por complementar mínimamente lo que han comentado mis compañeros, yo creo que hay un punto relevante que es ser conscientes de nuestra información confidencial y dónde la tenemos. Muchas veces pensamos, es que mi ordenador de la empresa está protegido, lo tengo súper claro, tal, pero luego me manda un correo a una dirección personal, luego de repente, como decía Gregorio, copio un pendrive y entonces tengo los documentos en mi ordenador y luego el ordenador está comprometido. Pero igualmente en mi teléfono personal o incluso ahora una de las últimas cosas que nosotros hemos empezado a ver es todo el tema de IoT y cómo tu reloj, tu coche, todo está conectado y al final hay unos flujos de información que son muy difíciles de controlar, pero que te exponen mucho más de lo que históricamente hemos vivido. Entonces, actualización fundamental, creo que es súper importante que todo esté en el último momento de actualización y cuando nos lo sugieran no nos dé pereza actualizar los equipos y tener mucho cuidado con dónde tenemos la información, minimizar la información que tenemos en cada uno de los puntos. Nos decíais o nos hacíais también una pregunta, voy a ir a la del conocimiento de nuestros clientes. Decían, el conocimiento de nuestros clientes y su comportamiento sirve para evitar el fraude. O sea, teniendo más información de los clientes y cómo se comportan, podemos evitar el fraude. Yo creo, si queréis empezamos, Gregorio. Sí, bueno, el conocimiento de los clientes, vamos, desde luego que aportábamos información crucial sobre todo para poder primero colaborar con otras, por ejemplo, en el caso, está aquí Alberto, con los cuerpos de seguridad, entre las mismas entidades. Esa colaboración a través de esos comportamientos que hemos visto de nuestros clientes, claro que funcionan, sirven para todos esos modelos, así como hemos dicho antes, que la inteligencia artificial era una herramienta que utilizaban los malos también para poder cometer fraude o estafas. Oye, en estos puntos nos sirven en el caso de entidades financieras o en cualquier otro aspecto. Sirven en el caso de, oye, poder analizar comportamientos. ¿Qué comportamientos tiene este cliente? Por ejemplo, es un cliente que hace transferencias periódicas, es un cliente que siempre está realizando transferencias a nivel nacional y te detectan todo ese comportamiento que en un momento determinado puede ayudar para decir al cliente, oye, mira, hemos detectado que estás haciendo algo inusual. Pero también sirve para, en colaboración con otras entidades, oye, mira, nosotros hemos detectado que está pasando esto. Hemos visto que últimamente nos están lanzando o se están realizando demasiadas transferencias a un punto determinado. Creo que se propone un país, Italia, por decir algo. Ese comportamiento es el que, por ejemplo, al compartirlo con otras, en el caso bancario, al compartirlo con otras entidades, dice, oye, pues es verdad, a mí me está pasando, cuidado que aquí pues, tenemos un punto de compromiso, hay una alerta. Entonces, bueno, en ese sentido, desde luego, y aparte, también lo que decía antes, Alberto, si te cometen un fraude, si eres víctima, denunciarlo, porque eso, al final, también es algo que, vamos a ver,
no solamente avanzan los buenos, es que incluso los malos van un paso por delante, o sea, o intentan ir un paso por delante, no es que vayan un paso, intentan ir un paso por delante, aprovechándose de todo esto, de la gente, las personas no denuncian, de la ignorancia a nivel digital que existen las personas, de las personas mayores. Todo esto, al final, si se termina denunciando, se puede ver de, oye, hay determinados comportamientos que no los hemos podido identificar o que, oye, los hemos identificado, pero que tenemos que hacer más énfasis en ellos. No sé si queréis apuntar algo más, Antonio. Alberto. Bueno, sobre inteligencia artificial había visto... Sí, que teníamos también, has comentado, Gregorio, sobre la inteligencia artificial. Yo creo que hay Perdonad, creo que hay bastante interés en relación a la inteligencia artificial y había varias preguntas que vamos a tratar de agrupar un poco de cómo mitigar el fraude con inteligencia artificial y cómo hacer el fraude con inteligencia artificial, porque son como dos caras de una misma moneda que hemos estado comentando antes, justo antes de la sesión, de, oye, es que los atacantes ya están usando estos medios y nosotros, desde el punto de vista de las entidades y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también estamos tratando de utilizar estos mecanismos. Esto va a ir sofisticándose en el tiempo. Entonces, en este punto, si queréis comentar, Antonio. Sí, un pequeño apunte por terminar de hacer la clasificación esa de la que hemos partido al principio, ¿verdad? Hemos hablado sobre todo de suplantación de identidad, robo de identidad, spoofing, bla, bla, bla. Y habíamos hablado, por ejemplo, de phishing como una manera ideal de capturar el primer factor de autenticación. Pero, insisto, para la suplantación de personalidad. Otro tanto ocurría ya con el código malicioso, que iba más bien dirigido al segundo factor, al OTP SMS. Y luego también hablábamos de datos capturados, pues no sé, en la Darknet, por ejemplo, o en grupos de Telegram, que servían para llevar a cabo el ataque de hombre del medio, man in the middle. Pero hay un tercer gran modus operandi, por decirlo así, una tercera gran clasificación, que sería cuando no estás suplantando una personalidad, no estás suplantando la personalidad del banco, ni estás suplantando un perfil de Facebook, ni nada de eso. Estás creando una personalidad especialmente atractiva. Entonces ahí, pues claro, hay que ir a la inteligencia artificial generativa. Hace poco leí un artículo muy bueno, por cierto. Es que no me acuerdo de quién era, lo siento. Que hablaba de imaginación artificial. Claro, está de rabiosa actualidad el tema del fraude del amor. Ese hombre con tan malas pulgas que además se ha cargado a su compañero de celda. Claro, este fraude del amor habitualmente viene de algo. O sea, no estás hablando con un comandante del ejército americano ni con un médico de prestigio, sino con una entidad, con una identidad copiada de por ahí, y alguien de manera artesanal está debatiendo con la víctima, pues probablemente desde África, ¿verdad? Claro, con la inteligencia artificial, con Sora, pues no solo podemos crear perfiles tremendamente atractivos que no representan a nadie, o sea, en realidad no existen, no están suplantando a nadie. Eso por un lado. Y por otro lado, podemos mantener fácilmente una conversación sin la necesidad de que alguien esté tecleando. O sea, es una manera de industrializar pues fraudes como este, como el del amor. Y es cuestión de echarle imaginación, ¿eh? Es cuestión de echarle imaginación. Sí, la verdad que está siendo toda una revolución. Yo creo que cuando OpenAI sacó ChatGPT no sabía hasta dónde iba a poder llegar todo esto. No sé, Alberto, si quieres puntualizar, por cerrar un poco también la ronda, algún aspecto en relación a la inteligencia artificial. Pues si vamos a hablar de esto hace 8 meses, hace 7 meses, yo me movería solo en el ámbito de la prospectiva, ¿no? Lo que se puede hacer, lo que se podrá hacer y demás. Pero sí que es verdad que en los últimos 3, 4, es más, y aquí en España casi no había afección. Al final veíamos las cosas que se podían hacer. Nos comunicaban otros países las tendencias que había por allí. Pero aquí en España lo hemos visto. Y la verdad es que en los 2 o 3 últimos meses
el tema se ha disparado. Va mucho en el ámbito, sobre todo, ¿no?, de la creación de imágenes, en el ámbito de delitos contra las personas, suplantación de identidades, pero vamos, estamos hablando que esta misma semana los compañeros de la Guardia Civil de Orense presentaron un caso donde por voz habían simulado, ¿no?, en este caso fue a un vicario, para a una congregación de monjas, estafarles y demás, ¿no? Al final, generar estos contenidos son realmente fáciles, no tienes más que pagar una pequeña cuota, subes un corto de voz de 30, 40 minutos y después tú escribes qué es lo que quieres que decir, que la voz diga y lo dice, ¿no? Estamos hablando, bueno, que todavía no están bien logrados, todavía te suena un poquito la voz metálica y demás, pero al final, si no estás muy acostumbrado a este entorno, al final te engaña, ¿no? Y esto se va a ir depurando con el tiempo. Salía el otro día ya otro sitio web también, en este caso en el ámbito de la web, pero otra inteligencia artificial que generaba también por muy poquito dinero, te generaba documentación, ¿no? Y esa misma documentación se había podido, ya se la habían engañado, en este caso fue un exchanger de cripto que había pasado esa falsa documentación, ¿no?, todas las políticas de KYC, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo y vamos avanzando. Y ahora ya se han enviado informes de evaluación de la amenaza donde consiguiendo un código fuente de un malware por inteligencia artificial, tú pides que se adapte a determinada víctima y te lo adapta. Y a partir de ahí esto va creciendo. Posibilidades en esto que hemos comentado del ámbito de automatizar ingeniería social. Pues yo también veo muchas posibilidades. Entonces, bueno, todavía todo eso está en el ámbito de la prospectiva. Yo confío también que se tomen medidas un poquito para la usabilidad de toda esta tecnología, ¿no? Que pongamos un poco de orden. Pero bueno, eso está ahí y demás. Sí que es verdad que también del otro lado, pues también estamos empezando a usar las policías estas inteligencias artificiales un poco en beneficio de la investigación, para identificar patrones, para en el ámbito de contenido de explotación sexual infantil, pues para identificar determinadas imágenes, clasificar y más. En todo eso se está trabajando. Lo que pasa es que también sabemos, ¿no?, que los delincuentes al final llevan otro ritmo de evolución, ¿no? Y un poquito es lo que nos estamos encontrando. Bueno, yo creo, muchísimas gracias a todos. La verdad que como veis, ya no estamos hablando de casos poco sofisticados, como cuando te decían que un príncipe en Uganda te iba a regalar 3 millones de euros y te mandaban un correo mal escrito en castellano. O sea, hemos llegado a un nivel de sofisticación impresionante basado en nuevas tecnologías. Y en este contexto, remarcar un poco lo que comentábamos antes, mucha prevención, tomárselo como un fraude real, como un caso igual que cualquier fraude físico que tengamos y apelar a la formación y a la diligencia de todo el mundo, tratando de desconfiar en el sentido de que no nos pillen y no estemos comprometidos en estos medios digitales. Yo, por mi parte, agradeceros a todos la sesión. Creo que ha sido súper enriquecedora. Esperamos a todos los asistentes que haya sido de utilidad, que haya sido interesante para todos, y agradecer de nuevo a SNEF y a la ley por la organización, brindarnos la oportunidad de estar aquí y poder compartir un rato todos juntos. Así que muchísimas gracias. Venga, gracias. Gracias.